Que nuestra sociedad está cada vez más radicalizada, enfrentada y polarizada es una realidad. Debatir sobre ciertos temas nos empieza a resultar algo amenazante, algo a evitar. Pareciera que vivimos bajo la sombra del dedo señalador, de las etiquetas, del conmigo o contra mí. En este proceso juegan factores económicos, políticos, sociales, pero también psicológicos. Para comprender esto, hoy contamos con el testimonio de David Saavedra, quien vivió en sus propias carnes el proceso de radicalización y la salida de este. Bienvenidos a la mente de un ex-nazi. Hola David, gracias por permitirnos entrar en la mente de un ex-nazi. Creo que J va a tener mucho trabajo para censurar esta palabra que va a salir muchas veces. Y veo que te ha dado un espasmo, ¿no?, al Sí, escuchar esa descripción. me ha dado un espasmo ocular. No me siento cómodo con ese concepto. Ujú, O sea, porque yo soy una persona que toda su vida ha visto el mundo en blanco o negro. Entonces, si antes estaba en el blanco, lo ujú. siento, Jota, pues no me quiero ver como que ahora estoy en el negro ex-nazi. ¿Sabes? Intento verlo de una forma diferente. Vengo de dar te lo comentaba antes, una charla en un instituto aquí en Madrid. Y a ellos se los expliqué de la siguiente manera. Yo me acabo de comprar un coche que mola mucho porque tiene como tres modos de conducción, que son, creo, era normal, eco y sport, o algo Ujú. así. Y el tío del concesionario me explicaba, porque yo preguntaba, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es posible que tenga tres? Y me dice que es electrónicamente una arquitectura distinta del motor, ¿no? Como que va variando los stats y es como si fueran tres coches en uno, ¿no? Entonces, yo a los chicos les comentaba que estar radicalizado es tener un único modo y no poder cambiar, porque es lo que hay, eso es lo que eres, lo que tienes y ya está. Y a día de hoy ese modo no ha desaparecido, sigue dentro de mí, no ideológicamente, pero sí en sentido de, para que lo entendamos, de seguir viendo el mundo muchas veces en blanco o negro, si no me das la razón estás contra mí, ponerme muy a la defensiva cuando me llevas la contraria. Esos clics me siguen saliendo de vez en cuando. Lo que pasa, la diferencia es que yo sé que están ahí y entonces suelo ir por delante, pero no siempre. El 2% de las veces consigue ganar ese aspecto, ¿no? Y tengo como otro modo activado, que es el que he ido construyendo en función del proceso de desradicalización, ¿no? Y cada vez lo voy perfeccionando más. Porque el otro, el anterior, es estar casi siempre a la defensiva, casi siempre enfadado, run, run, ahí con determinados discursos y eso pues cansa bastante, la verdad. O sea, que identificas en ti un patrón quizás como de categorizar el mundo de una forma un poco dicotómica, ¿no? Dogmatismo absoluto, sí, y con Ujú. valores súper extremos, sí. Fíjate, antes hemos comentado que esto también está ocurriendo un poco hoy a nivel social, que Sí. después de hablar de tu historia, tu testimonio, tu experiencia, hablaremos un poco de qué está ocurriendo hoy en día. Y yo muchas veces digo en Internet que estamos teniendo una sociedad un poco TLP, un poco límite, porque uno de los rasgos más característicos de la personalidad límite y del trastorno límite de personalidad es esa dicotomía: buenos, malos. O me quieres o no me quieres nada, o te quiero o te odio, o te idealizo o te devalúo completamente. Esa manera de no soy capaz de flexibilizar el pensamiento y ver grises entre el blanco y el negro. Ujú, sí, estoy de acuerdo. Yo ahora Ujú. sí, de hecho. Lo que pasa es que más a lo bestia incluso. Más a lo Sí, bestia. sí. Y si me preguntas por qué puede ser eso, por qué estamos entrando en una sociedad así, bueno, yo creo que hay que pensar qué había antes o qué no había antes, yo qué sé, pues las anteriores generaciones, influyendo o no influyendo en esta dirección. Y yo creo que la respuesta es obvia. De hecho, mi generación es la última que convivió entre lo analógico y lo digital, que para ti sería un infierno. Y yo creo que son las redes sociales. Las redes sociales tienen mucha culpa de ello. Siempre lo digo en los institutos, el peligro de los algoritmos. O sea, los algoritmos son sesgos de confirmación bestiales y bucles bestiales, ¿no? Y claro, el problema es que cuando mucha gente entra en esos bucles no son conscientes, porque si son conscientes se sesgan igual, pero saben que se están sesgando, ¿no? Es como el que es adicto a algo y no se da cuenta de que tiene una adicción. Joder, yo he conocido mucha peña adicta al alcohol, que se lo he dicho con cuidado y tal, oye, ¿no crees que tienes un problema con esto de, bueno, no veas cómo se ponen? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Entonces, joder, creo que no se está trabajando a nivel educacional en los colegios Mm. la amenaza que supone las redes sociales. Creo que hay muchísima gente que está desarrollando un problema muy severo. Yo lo noto, por ejemplo, mucho en los cines. En los cines, al principio, empezaba, pues ves un fogonazo de un teléfono, luego otro por allí, pero era, no sé, uno o dos, pero esto ha ido a más y ahora en el cine ves fogonazos cada dos por tres de gente que no es capaz de estar 60 minutos sin ver el teléfono.
eso es una locura, eso es que tienes ya un problema muy, pero que muy serio de adicción al móvil, ¿no? Y si insistimos en este tema, el tema de las horas perdidas pasando la pantalla de Reels, que muchas veces, si son de determinados mensajes, de determinados discursos, te provocan según qué emociones, ¿no? Suele ser rabia, suele ser frustración, porque estos, que si las feminazis, que si los podemitas, que si... Y joder, hay gente que se tira las 24 horas así, entonces claro, cuando sale a interactuar con otros, ¿cómo va a ser esa interacción? Pues lo mismo que ha estado comiendo durante horas y horas y horas, pero en la vida real, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco la explicación, o una de ellas, seguro que hay muchas más, pero yo dándole vueltas a la cabeza he llegado a esa. Yo he hecho una vez el experimento de quedarme en TikTok quizás hasta el final de un vídeo en el que se critica una ideología, un partido o un personaje, solo para ver qué venía después, ¿no? Y he hecho el experimento de posicionarme como un espectador con diferentes tipos de creencias y efectivamente me mandaba todo el rato vídeos dirigidos a confirmarlas. Mm. Luego pasamos a hablar más de este tema. Vamos ahora a tu historia, si te parece bien. ¿Cómo No hay empezó más todo? remedio, pero bueno, vamos a ello. Si quieres, cuéntanos cómo empezó todo. Claro, mi historia ha ido variando. En función yo voy entendiendo más la persona que era, de dónde venía, cuál era mi contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Em, yo lo sitúo cada vez más temprano. Antes te decía que fue pues, con los 15 años, yo creo que fue incluso anterior. Y eso ya sería para un libro que todavía no he ni empezado a escribir, ¿no? Del proceso de radicalización, de dónde se inicia. Creo que es importante hablar de esto porque a los chicos en los institutos lo primero que les pongo antes de empezar a hablar es un vídeo de Brendan Tarrant, que fue un fulano que hace 5 años entró conectado a Twitch en directo, no sé si tú lo conoces. Se metió en una mezquita con 3 o 4 fusiles y se cargó a 51 personas, varios niños incluidos, ¿no? Eso fue un vídeo que corrió como la pólvora, al tío lo pillaron y está, bueno, condenado a cadena perpetua, no volverá a salir en su vida de prisión, ¿no? Y yo a los chavales les digo que yo iba camino de ser así. En plan de, entonces, un poco la exposición que les hago es cómo es posible que un chico normal, de una familia normal, que no había dado ninguna muestra rara en toda su adolescencia, acabe planteándose llevar a cabo una cosa de estas características, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque siempre se les presenta como simples locos, y es mentira. Ninguno de ellos está loco, les funciona la cabeza perfectamente. Y segundo, porque todo se reduce a una ideología, o en el caso nuestro, de los supremacistas, o una religión, en el caso de los yihadistas, ¿no? Pero yo pienso que, por eso me gusta hablar con psicólogos, que es muy anterior a eso, que es una estructura psicológica Ujú. que se introduce en nuestra, yo le llamo burbuja, que se introduce en nuestra cabeza en el proceso de construir nuestra identidad y que está muy influida por el tipo de educación y vivencias que vivimos, ¿no? Te pongo un ejemplo. O sea, son cosas, la mayoría de ellas, que pasan desapercibidas, pero que ahí están, porque la gente se sigue radicalizando. El siglo pasado ya vimos lo que pasó y el actual vemos lo que está pasando ya en muchos países, ¿no? Mis padres tenían una costumbre de cada vez que eran como muy tajantes y cada vez que me castigaban por lo que fuese, eran muy del porque sí. Y seguro que eso nos están escuchando un mogollón de padres y dicen, ah, pues yo también tal, vale. Yo, claro, mis padres no entendían que la mentalidad de un niño pequeño, en este caso yo, eso le colapsaba la cabeza, porque yo quería entender por qué, pero ¿por qué? Porque sí. Y a base de insistir, porque sí, porque no, yo interioricé de alguna manera o naturalicé que hay cosas que son indiscutibles y de ninguna forma se pueden rebatir. Son así y punto, sin entenderlo. Claro, si yo hubiera tenido otro tipo de educación, más colaborativa, menos tajante, menos dogmática, en el momento en que empezaba a razonar de según qué forma o a encontrarme con según qué discursos, algo se me habría encendido dentro de la cabeza de, cuidado, David, que esto suena dogmático, que esto suena como muy blanco o negro, a ver dónde estamos empezando a remar, ¿no? No, porque como eso ya lo tenía muy interiorizado desde los 7 años, pues no se me encendió ninguna alarma dentro de la cabeza y eso permitió, en parte,
que, bueno, pues no, el proceso de radicalización en mi mente se tradujese como un proceso de aprendizaje normal. Esa es la principal vaina, que tú cuando te estás radicalizando no eres consciente. Es como cuando te estás haciendo adicto a una sustancia tampoco, porque entonces nadie sería adicto a nada, ¿no? Y me gusta enfocar mucho la radicalización desde la adicción, porque considero que es exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de una sustancia o a un hábito, pues a un discurso, a una forma de razonar, de pensar, de argumentar, de verte a ti mismo, etcétera, etcétera. Y de hecho el proceso de desintoxicación es muy parecido al de desradicalización. O sea, veo demasiadas semejanzas como para obviarlo, ¿no? Y también me gusta cuando lo hablo con los chicos y las chicas, porque lo importante cuando hablas con adolescentes es conectar con ellos. O sea, tú puedes soltarles ahí una verborrea del copón, pero si no te están entendiendo, y por entenderte significa que sean cosas que ellos vean o sientan en su día a día, estás perdido. Se van a dormir, se van a poner con el móvil, se van a poner a hablar con el de al lado. Y yo siempre les digo mucho que mi proceso con el fascismo, con Hitler, con el nacionalsocialismo, fue bastante parecido al proceso de enamoramiento que pueden tener ellos con cualquier chico y con cualquier chica, ¿no? Y vosotros muchas veces señaláis cómo en ese proceso, en ese trance, al cerebro es como que se le apaga la capacidad de ver los defectos de esa persona, lo malo de esa persona, y a mí me pasó exactamente igual. Es como que solo veía lo bueno y además multiplicado por 1000, ¿sabes? Entonces, claro, el proceso de desradicalización, tomando este ejemplo, es como un desenamoramiento, ¿no? Cuando la gente dice, joder, pues se ha empezado a comportar como un idiota o antes no era así. Sí, sí que era así. Lo que pasa es que tú no eras capaz de verlo, ¿no? Pero ¿cómo llegó a ti esa Pues llegó de la situación? forma más inocente. Fue por un documental que estaba viendo mi papá en la tele y eran imágenes como muy impactantes, que verdaderamente, esto lo hablábamos antes al principio, que los nazis, los políticos nazis del siglo pasado eran excelentes propagandistas y ellos lo que hacían era venderte un producto, que era su ideología, ¿no? Su forma de ver el mundo, y para ello lo recubrían con un papel de regalo precioso, ¿no? Era maravilloso, dorado, con ribetes de oro, tal. Entonces, tú, si tenías una determinada circunstancia, una formación tal, lo veías y te dejabas pues, engatusar rápidamente. A mí eso me generó esa emoción ¿Qué de, wow, atrajo? cómo mola esto, qué guay está. Y ya esa emoción, yo creo que desde el minuto uno ya condicionó todo lo demás que vino después, todo lo que leía, todo lo que me informaba, todo lo que escuchaba. Como me había flipado, como me había enganchado de alguna manera, si veía algo negativo lo discriminaba y si veía algo positivo sí que lo metía para adentro, ¿no? Y entonces ya a partir es como un algoritmo en sí mismo, un algoritmo primitivo. Ya empiezas ahí a run run en una dirección determinada, nadie lo supo detectar, muchos dijeron, "Ah, son cosas de críos, ya se les pasará", y 10 años después pues estaba totalmente anulado mentalmente, el sentido crítico no existía, la curiosidad no existía, solo me servía lo que casaba con mi discurso y punto, y ya está. ¿Dónde encontrabas información en aquel En momento? internet, En sí, Internet. ¿Y sí. cuáles fueron las primeras ideas que te resultaron atractivas o que te encajaban? Que decías, ah, mira, ¿no? Un poco ese anzuelo. Lo más atractivo era la reacción de la gente cuando veían lo que yo estaba leyendo o sobre lo que yo investigaba. O sea, que hay un poco de rebeldía ahí. Sí, yo creo que todos cuando somos adolescentes tenemos un poquillo de eso, ¿no? Y lo malo del proceso de radicalización es que todos y cada uno de sus elementos, por sí mismos, separados del resto, son normales, son cosas que no identificas como algo negativo. Es solo cuando se combinan entre ellos cuando tienes un problema, ¿no? Es como los elementos de una bomba. O sea, si tienes, yo qué sé, lejía, por ejemplo, la lejía en sí mismo pues, es un desinfectante y tal, pero si lo juntas con esto y con esto otro, hace catapum, ¿no? Pues el proceso de radicalización es igual. La curiosidad en sí misma no es nada malo, ¿no? Pero si estás ya condicionado por algo que te ha enganchado de una determinada manera, esa curiosidad se va a transformar más pronto que tarde en un sesgo de confirmación bestial. Y ya solo vas a querer leer lo que coincide con eso que tú tienes dentro de la cabeza, ¿no? Y es un poco así. Yo me acuerdo, o sea, yo hago memoria y me acuerdo perfectamente de que el cómo yo vivía para mis adentros, el estar tirando de aquel hilo que me parecía tan seductor, era, joder, cómo mola esto que estoy aprendiendo, qué interesante es todo. O sea, no había ningún tipo de alarma en mi mente de, cuidado, David, que esto es peligroso, que esto puede llevar a aquello. No, al contrario, mira, un ejemplo muy bueno. Cuando la gente me decía
que todas estas personas que tienen estas ideas son, o sea, los pintaban como los malos, malísimos del mundo mundial. Te estoy hablando de los de ahora, no de los del siglo pasado. De pues que son gente súper violenta, que no ha leído un libro en su vida, que son drogadictos, que salen en manada a quemar personas o indigentes o lo que sea. Claro, yo cuando me encontré a los primeros, eran todo lo contrario. Era gente súper maja, muy educada, muy cortés, que se levantaban para ceder su asiento a las señoras o a las embarazadas en el autobús, que sabían muchísimo, o sea, eran enciclopedias andantes, y entonces yo empiezo a decir, joder, ¿por qué me mienten? O sea, ¿por qué me engañan? Mis padres, mis profesores, y eso no ayuda, o sea, no ayuda a presentar a estas personas como si fuesen los villanos arquetípicos del cine, ¿no? De las películas, que tienen ahí esa risa y, jo, 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 y tienen un gato negro que lo dicen como el malo del Inspector Gadget, ¿no? Hay que decir las cosas, pues, no sé, yo en el libro pongo muchísimo cuidado en si tengo que hablar bien de alguien, porque pues, a mí me trató bien, o habla muy bien, o no dice ninguna barbaridad, pues lo digo. ¿Y qué pasa? Que la sociedad, como está un poco en esa dinámica de o blanco y negro, incluso las personas que se creen como muy críticas o razonables, si no dices que un fascista o lo que sea es malo malísimo, te tachan a ti de fascista o de ambiguo o de equidistante. No, tío, es que hay gente que es una descebrada y hay otros pues que no lo son y ya está. Y eso hay que decirlo, porque si no los chavales cuando se acerquen a estas dinámicas y vean que no cuadra para nada con lo que tú les has dicho, la has cagado. Ujú. Van a sentir que han sido engañados Sí, e igual incluso por principio de reactancia y rebeldía se aferran aún más, ¿no? Me han dicho que esto es malo, veo que no es tan malo, así que yo voy a correcto. encargarme de Sí, comprobar, ¿no? eso es. Y en ese momento tú estabas como, entre comillas, documentándote, como diciendo, ah, Sí, qué interesante es esto, voy a sí, aprender sobre ello, pero sí. no buscabas tampoco esta es la manera en la que yo debo pensar o esta va a ser mi identidad, No. simplemente, Yo cuanto más me zambullía en buscar información, datos y tal, más veía que no casaba para nada con todo lo que me habían contado. Y además lo intentaba confrontar con los adultos de mi alrededor y es que se volvían locos de la cabeza. O sea, a mí ya me tacharon en el colegio de nazi con 16 años. Yo con 16 años, spoiler, no era nazi. Era un chaval que simplemente tenía curiosidad, que pues sí, se había obsesionado un poquillo con determinado pasaje de la historia, pero yo en ese momento solo quería que me explicasen cosas. te Y, cuestionabas el y mundo. en vez de explicármelo, pues, ¿pero qué haces ahí con esas cosas? Mm. Estás loco, pero esta gente. Entonces, claro, eso es como seductor en ese estadio de la vida, ¿no? Y es que, claro, es una pregunta que me hace mucho. O sea, ¿cómo hablarías con el David de 15 años cuando se estaba metiendo en estas cosas? Joder, pues me sentaría con él y diría, a ver, cuéntame, ¿por qué te gusta esto? ¿Qué ves en esto que te resulta atractivo? ¿Qué te llama la atención? Dime tu opinión de, pues, hablar, a razonar. Pero es que me doy cuenta, aún a día de hoy, que la mayoría de los adultos no son capaces de hacer ese ejercicio. Ujú. O sea, es como que son como, no sé, es que no lo entiendo, no soy capaz de comprenderlo. Es como si fuesen clones que hubieran salido de una probeta y ya son adultos de golpe y no se acuerdan de que ellos también fueron, joder, tuvieron miedo, fueron ingenuos, fueron pardillos, inocentes, se creían las cosas sin razonarlas demasiado y no sé, me enerva bastante ese posicionamiento, ¿no? Por eso no doy charlas a padres ni a adultos, porque es que es imposible razonar con ellos. ¿Y cuáles eran estas inquietudes que tenías o estas cosas que decías, jolín, me está encajando esto que estoy leyendo? Em, ¿Sobre qué temas, sí, digamos? mira, lo que cerró la puerta detrás de mí, a partir de la que ya empezaba a estar un poco perdidillo, fue la cuestión del conspiracionismo. O sea, Ujú. antes incluso que empezar a leer cuestiones políticas o ideológicas de decir, hostia, pues aquí Hitler tenía razón, fue el tema de la conspiración. O sea, en el momento que con 16 años todo adquiere un cariz súper simple que te permite entender cosas que hasta ese momento no eras capaz de ver y hilarlo todo, date por perdido. Porque es que además, el tema en el que, o sea, una vez asumes que el sistema en general miente, tu percepción de la realidad
lo vas a levantar a partir de negar la del resto de la gente. Es decir, si a mí los libros de historia, las películas, mis profesores me dicen que Hitler mató a 6 millones de personas, la realidad es que no lo hizo y que era una gran persona. Si a mí me dicen que, no sé, que la Agenda 2030 en realidad es para acabar con el hambre en el mundo, la realidad es que es una mentira para colarnos no sé qué cosas, ¿no? Cuando compras la teoría de la conspiración, que además es todas las conspiraciones, van todas un poco atadas de la mano, te conviertes, o sea, tú te crees, tú lo percibes como que te has blindado ante las mentiras del gobierno, del sistema, pero en lo que te conviertes es en un tragacionista, o sea, es que te crees cualquier cosa siempre y cuando coincida con la idea que tienes tú dentro de la cabeza y contradiga al pensamiento oficial, ¿no? O más extendido. O sea, que a ti lo que más te atrajo era un poco ese, nos han engañado y en Es realidad ese ego de decir, joder, qué listo soy, que he visto cómo funciona algo el mundo. oculto a la mayoría y que yo he sido capaz de ver. De hecho, te podría haber traído algún libro nuestro, negacionista del Holocausto o estas cosas, y el prólogo, los prólogos son casi todos iguales. Usted que ha sido capaz de ver una realidad más allá de las mentiras del sistema y oculto a las masas de borregos. Es como que te hace un masaje en la espalda todo el rato. Un poco como estos juegos que hay por internet, que son engaños, ¿no? Que te dicen, solo el 1% de la población resuelve este acertijo. Y es muy fácil, o sea, lo resuelves y hay gente que dirá, hostia, soy el 1% de la población, qué listo soy. Pues el conspiracionismo es un poco así, ¿no? O sea, todos nos gusta sentirnos admirados, todos nos gusta sentirnos valorados, todos tenemos cierta dependencia de la aprobación de los demás. Eso está muy extendido en la sociedad, ¿no? Pues este concepto lo explota a lo bestia. Coge a gente pues, que igual está pasando un mal momento, que es vulnerable. La adolescencia en sí es una época de vulnerabilidad por definición. Y es que ya una vez entras ahí es muy difícil salir porque todo lo que construyes a nivel identitario de la persona que eres parte de esa premisa, de que tú eres superior, de que tú eres muy listo y por eso es muy difícil hablar con estas personas. Porque ellos a ti te ven como retrasada mental o a mí, bueno, a mí como algo peor, porque yo soy peor que tú para ellos, porque yo he visto la verdad y aún así le he dado la espalda. O sea, tú imagínate el nivel de subhumano que soy yo. Entonces te hablan con ese paternalismo, con esa soberbia. Ahí es cuando me doy cuenta de cómo debía hablar yo a mi madre, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, pues del mismo modo que me hablan todos los a mí ahora, con esa chulería, ¿no? De a ver si espabilas, a ver si lees más, hay que explicártelo todo, qué tonto eres, con muchos jajás, ¿no? De esa soberbia interior, que es como se relaciona ahora la gente por Twitter y tú lo has visto en las redes sociales, ¿no? ¿Podrías describirnos cuáles son las creencias que tiene a día de hoy una persona que comulga con... Em, ¿Cuáles son Hay las una diferencia ideas? fundamental entre lo que es a nivel político e ideológico, entre el nacionalsocialismo, o sea, el nazismo, y todos los demás fascismos, ¿no? Y en este caso es el tema racial, el tema de la raza. Claro, aquí entramos en lo mismo. Si el sistema dice que las razas no existen, es porque la verdad dicta que sí que existen de verdad y esta élite la oculta pues para patatas. Cada uno ahí te decía una cosa, ¿no? Entonces nosotros considerábamos, era un poco parecido, yo cuando hablo de esto y lo intento explicar a los testigos de Jehová con el tema de la sangre, que de hecho aquí tuviste a Samuel, no sé si hablasteis de esto, pero ellos consideran, según tengo entendido, que el alma está en la sangre y por eso se niegan a hacer transfusiones y todas estas cosas, ¿no? Nosotros decimos que digamos, la identidad no, dentro de la sangre de los pueblos blancos se encuentra la capacidad civilizadora. Nosotros decimos, o sea, nosotros reescribimos totalmente la historia, todo lo que hay valioso en el mundo ha sido construido o desarrollado por blancos. Si a ti te dicen en el colegio que los egipcios eran negros, es mentira, es una mentira del sistema, en realidad eran blancos. Los chinos, la dinastía al principio eran blancos y se mestizaron, o sea, reescriben la historia al completo, ¿no? Y estamos en contra del mestizaje, no porque odiemos a los negros ni nada de eso, sino porque al mezclar sangres esa capacidad civilizatoria se pierde y entonces bueno, pues todo lo bueno, bello y justo que hay en el mundo se perdería, ¿no? Es un poco el principio. Que si tú aceptas esa lógica, o sea, si tú compras ese otro sentido común, dices, pues
sí, o sea, encaja. O sea, una vez entras en ese discurso es como que todo está perfectamente atado, ¿no? Porque claro, es que el sistema está negando eso, porque los judíos, que son los que controlan la información, nos odian a nosotros los blancos y son ellos los que se quieren quedar con el poder absoluto, mientras nosotros somos una masa de marrones fáciles de gobernar, etcétera, 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 ¿no? Eso es un poco el percal. Ese es el discurso dentro del nazismo, del fascismo. A día de hoy no es tan así, pero sí que se está empezando a hablar de nuevo de cosas que antes solo hablábamos nosotros, como el gran reemplazo. Yo eso ya he escuchado hablar de él en el Parlamento, que eso era inaudito antes de la llegada de según qué formaciones al Parlamento español, ¿no? Porque tú puedes defender la unidad de España, la defensa de la cultura española, pero hablar del gran reemplazo ya es demostrando que eres un conspiranoico. Y eso ya es una puerta a cosas muy oscuras, muy chungas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los argumentos que a ti te hicieron aceptar esta idea de la supremacía racial? ¿Tenían pruebas, argumentos? No lo sé. Pues una observación somera de la historia mundial, de un poco lo que te digo, de cuando hablamos de primer mundo y tercer mundo, yo me acuerdo que decía mucho, qué casualidad que el tercer mundo siempre sean países no blancos, ¿no? Yo me acuerdo de cuando tenía 16 años, decía, a ver, voy a pensar una tribu blanca que todavía esté en el Paleolítico. Ah, pues qué casualidad que no se me ocurre ninguna. Son todas todavía o amerindias o africanas, etcétera, etcétera. Y claro, eso tiene mil millones de explicaciones, pero como en ese momento yo me encontraba en la dinámica de este tipo de cosillas, pues eso era un reforzador en sí mismo, ¿no? Allá donde no había una explicación inmediata, o que tenías que no tuvieses que investigar demasiado para llegar a ella, es cuando lo tapaba los preceptos nazis, fascistas, racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que ya te digo, yo me metí en el tema, o sea, yo acepté la tesis conspiranoica con 16 años, 17 años, muy pronto. Y a partir de ahí es todo muy fácil, es como que cualquier cosa que te digan los nazis, que son los auténticos, según tú, enemigos del sistema, los últimos que se enfrentaron a este dominio de los judíos, va a ser verdad, o sea, va a ser cierta. Y no hace falta irse a los nazis tampoco, porque es que hay gente, no sé, vamos a hablar para dejar un rato tranquilo a Vox, a Podemos, ¿no? Hay gente que va a muerte con esa formación política y da igual lo que salga de Pablo Iglesias, que van a negarlo. Es mentira, eso es falso. Aunque sea una barbaridad, aunque sea como este nuevo Yo te creo, ¿no? Que han empezado a salir determinados famosos que por lo visto han abusado joder, el Rejón este y todos estos, ¿no? Imagínate que sale algo de Pablo Iglesias. Evidentemente estoy aquí especulando, ya sabemos que no, vale, pero estamos buscando un ejemplo. Pues sus seguidores lo van a negar. Y de hecho yo he visto en las redes a rejonistas acérrimos que no, esto es una manipulación de Podemos porque odian a Íñigo, porque no sé qué, no sé cuánto. O sea, no hay esa capacidad crítica de decir, ostras, espera, que esto que yo defiendo, chungo, ¿no? Porque es que eso que ellos defienden es lo que ellos son, no es una parte de ellos. O sea, es como que ya hay una radicalización a todos los niveles. No hace falta irse al tema del nazismo, del racismo, es como que ya se está extendiendo demasiado, ¿no? Claro, también por eso muchas veces digo que tenemos una sociedad TLP, límite, porque otro rasgo del trastorno límite de personalidad es no tener esa identidad construida. Claro, cuando vas con una búsqueda ansiosa de quiero tener una identidad, quiero ser algo, es imposible plantearte o criticar algunas nociones de ese algo porque entonces te quedas sin identidad, Pero es ¿no? que tú no puedes evitar eso, porque tú cuando eres adolescente, estás construyendo tu identidad. Ujú, Ahí es como tu plataforma a partir de la cual te vas a presentar ante el mundo y ante ti mismo. ujú. Entonces, si en ese proceso, que es 100% natural, hay un cambio de vía raro, que es un proceso de radicalización, de ver, pues eso, de ver todo blanco y negro, tal, es que a mí me interesa llevármelo fuera del nazismo. Está claro que mi experiencia es esa. Yo me radicalicé dentro de un grupo nazi y tal, pero es que a día de hoy el problema no es un grupo nazi, eso no va a volver, o sea, hay una frase por ahí que dice que la historia no se repite pero rima, o sea, será algo parecido, algo que recordará en algunas cosas, pero no va a ser eso. Entonces lo que me interesa es que se vea, que se abra un poco más el foco y se hable de radicalización en general, ¿no? Y a ello sí que creo que hay un problema social latente, candente,
Y pienso que los mimbres que me condicionaron a mí dentro de mi proceso se pueden extraer de la ideología y centrarlos o ampliarlos para explicar lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Quiero creer que es así porque, mira, con el tema de campañas antirracistas, antifascistas, antinazis incluso, desde el siglo pasado se han hecho millones. ¿Ha servido de algo? No, algo se ha hecho mal. No se ha sabido detectar el problema porque yo pienso que no es tanto ideológico como sí emocional o psicológico incluso. Y hay una frase que a mí me gusta mogollón, que es que nos radicalizamos por lo que sentimos y no por lo que pensamos. Por Mm. eso cuando alguien me habla de la ideología, yo te respondo, pero me lo intento llevar fuera de ahí. Lo veo, lo veo. Porque considero que no está ahí la respuesta, no es donde deberíamos centrar la atención. Bueno, entonces, calaron en ti esas ideas conspiracionistas de hay un engaño en el mundo, tiene que haber otra verdad, yo la conozco, soy superior. Entiendo, corrígeme si me equivoco, que quizás el segundo paso fue buscar personas que pensaran como tú Correcto, y tener sí. esa pertenencia, esa identidad. Sí, porque, claro, yo me di cuenta muy temprano de que esto la gente no lo aceptaba, porque evidentemente desde mi perspectiva les habían comido el coco. Y empecé a buscar a la gente pues valiente, que sí que fuese capaz de ver la verdad, que se atreviese a dar el paso de lo que había que hacer para defenderlo. Spoiler, otros nazis, ¿no? Y en Galicia, que es de donde soy yo, pues constituimos nuestro primer grupo, que se llamó Resistencia Aria, siempre son nombres así, de flipao. Y con ese grupo estuvimos pues unos 3 4 años con páginas web, bueno, páginas web, no, página web, y ahí nos volcábamos, la verdad es que nos lo currábamos, subiendo contenido constantemente. Llegó a ser la segunda web más visitada en habla hispana del mundo, o sea, la página nuestra. Sí, ¿En sí. serio? Estaba nuevoorden.net, que era la principal, la referencia para todos, y luego la nuestra. ¿Por qué? Porque conseguimos tener la biblioteca nazi más grande de todo Internet, ¿no? De libros. Claro, hay todos los libros, ahí no ibas a encontrar el Capital de Marx, ni lógica feminista, ni nada. Era todo el negación del holocausto, la raza blanca, todas estas cosas, ¿no? Y hubo un momento trascendental que sí que fue fundamental, que me empujó muy a lo bestia hacia adentro, que vino además desde fuera, que fue un periódico bastante importante de allí de Galicia, La Voz de Galicia se llama, Ujú. que hizo un reportaje sobre nosotros, Resistencia Aria, a todo color, 8 páginas, o sea, gigante, y era, o sea, una cantidad de barbaridades, Claudia, que no te lo puedes ni imaginar. O sea, de rollo... En Resistencia Aria éramos 8 frikis, que nunca habíamos sido detenidos ni nada. Y nos pintaban de que éramos cientos, súper violentos, curtidos en 1000 batallas, que teníamos lazos con el Ku Klux Klan de Estados Unidos, que secuestrábamos mujeres de los Balcanes, las prostituíamos en el Levante, en clubes de alterne para sacar dinero y comprar armas para financiar una lucha armada contra el sistema. O sea, demencial. Eso era para cerrar el periódico ya directamente. Y hubo uno de los nuestros que a mí me dijo una cosa que me marcó, que fue lo que ya cerró la puerta para siempre dentro del conspiracionismo, ¿no? Que fue que si mienten sobre nosotros que no somos nada, que es verdad, imagínate sobre cosas importantes como el holocausto, ¿no? Y eso en mi cabeza es que dije, es que es verdad, es que lo he visto, o sea, lo he visto, ya no es que yo crea, no, es que lo estoy viendo. Y hasta luego, a partir de ahí, adiós. Y ya cada vez más, me acabé yendo de Galicia porque fracasó nuestro proyecto allí, es como que no crecía, y me vine aquí, a Madrid, que levantabas una piedra y salían 50 nazis de abajo, o sea, era otra. Ahora son 200, pero bueno, sí. Mientras me contabas lo del periódico he pensado, jolín, eso es justo lo que no hay que hacer, porque entonces la persona se aferra aún más. A ver, a día de hoy, racionalizándolo, estoy seguro de que pillaron a un becario y le dijeron, mira, chaval, para mañana tienes que tener un artículo sobre esto. Claro, estaba saturado, se asfixió, no tengo tiempo y se lo inventó todo. Y ya está. Y eso seguro que fue lo que pasó. Pero como yo estaba en la fase en la que estaba, me sirvió de pum, empujón Mm. y ya está. Y a partir de ahí ya no hubo nada que hacer. Es que precisamente cuando ridiculizas a las personas que igual están radicalizadas o las señalas o les lanzas odio, es que precisamente contribuyes aún más a ese Mira, proceso. eso lo vi hace poquito en las redes de Vox, que ellos, no me acuerdo ahora cómo se llama, hacen un evento todos los años que invitan a cantantes, a DJs, hacen sus cosas ahí, es un evento de ellos, ¿no? Viva Vox o Viva Voz o algo así, no sé. Y hubo un periodista de izquierdas, que es, bueno, en fin, el típico hooligan de ese mundo,
que publicó una foto del evento antes de que llegase la gente. Entonces, claro, estaba muy vacío, lo colgó en sus redes sociales, en plan, el fracaso del evento de Vox, tal. Y Abascal lo dijo casi tal cual. Si mienten sobre nosotros, imaginaros sobre qué nos mentirán. Esa fue la frase más o menos literal, que yo la vi y dije, ¡wow! Igual que conmigo. Y es que es verdad, es que es verdad. Lo peor de todo es que es verdad, porque luego ellos compartían fotos con un lleno absoluto del tal. Entonces toda la gente podía ver, sí, efectivamente, los periodistas de izquierdas mienten. Entonces ya no se los toman en serio nunca, ¿no? Entonces es muy complicado. Una vez mientes ya es que pierdes toda credibilidad. Y claro, eso nosotros que estamos ávidos de reforzar nuestras posturas, ¿no? De creer en ello, tenemos un radical, tiene una necesidad férrea de creer, ya hasta luego, ya me has dado el combustible que necesito, ¿no? ¿Qué impacto tuvo en ti venir a Madrid y ya encontrar una comunidad más grande? ¿Terminó de zanjar esa identidad tuya, ese sentimiento de pertenencia? Yo creo que sí, porque aquí en Madrid fue el paraíso absoluto. O sea, en Galicia solo estábamos nosotros, de nazis. Si quitabas resistencia aérea no había nada más, pero Madrid era, no sé, como cuando te has estado muriendo de hambre en el desierto y entras en un menú de estos que te puede servir lo que quieras, ¿sabes? Ujú. Había de todo ahí. Entonces, aquí establecí pues muchísimos contactos, conocí muchísima gente, vi las diferencias entre un grupo y otro, las características, entendí que están los hooligans por un lado, los futboleros, luego por el otro está la gente que se toma la política en serio, los partidos, las asociaciones culturales, publicaciones, no sé, es un sinfín de movidas, ¿no? Y ahí al final me integré en Alianza Nacional, que fue el partido donde más tiempo estuve unos 4 o 5 años organizando además las campañas de propaganda. Y claro, ahí nos llegamos a presentar a las elecciones en un país de 47 millones de habitantes como es España, y en una de ellas nos votaron 2.000, creo. Claro, cualquier persona normal habría dicho, "A ver, aquí evidentemente nos estamos equivocando, algo lo hemos hecho mal, deberíamos hacer juicio crítico". No, porque no somos personas normales, somos personas que nos creíamos superiores a la mayoría, somos listísimos, y la conclusión a la que llegamos era que aquí no había nada que hacer porque los españoles son retrasados mentales, el poder judío es demasiado poderoso y le han comido el coco a estos 47 millones de pardillos y no vamos a rascar nunca ni un voto, ¿no? ¿Había mujeres Entonces, ahí? ¿eh? ¿Había mujeres? Había una por cada 30 tíos. O sea, entonces, claro, se les tiraban todos como, como lobos, ¿no? Sí, Muy demandadas. sí, sí, sí. Y me dices que tú colaborabas en lo que era la propaganda ahí. Sí. Y Yo me veía como mi ejemplo a seguir era como Goebbels, Goebbels, ¿no? que lo tenía aquí tatuado en el brazo. Ujú. Y yo estaba, claro, yo es que era como un reformista dentro de ese mundo. Yo y muchos otros, no me estoy aquí echando laureles ni muchísimo menos. Es como que cuando yo llegué, o nosotros llegamos a Alianza Nacional, estaban atascados en el tema de hacer eventos y actos en los cementerios en honor a los camaradas caídos y no salían de ahí. Y yo era más de llevar el discurso a la calle, de montar mesas de propaganda, de hablar con la gente, de hacer actos llamativos pues, para llamar la atención. Yo siempre decía que si, o sea, yo decía, bueno, lo que dice cualquier publicista, que la mala publicidad no existe y si consigues que hablen de ti, lo estás haciendo bien. Y era un poco el percal ese. Y hubo una batalla entre los que querían seguir en las tumbas haciendo su normal y nosotros perdimos y nos fuimos del partido. ¿Qué tipo de mensajes lanzabas o qué puntos querías tocar? Pues el mismo que ahora, que hay una dictadura comunista en marcha para esclavizar a todos los españoles, nosotros somos la última esperanza y si no nos lleváis a nosotros al poder, pues España sucumbirá, España y toda Europa. Ujú. Eso también se escucha a día de hoy Sí, bastante. sí, sí. Lo que pasa es que ahora ya no solo lo dicen 20 subnormales con las persianas bajadas dentro de un local, ahora ya se dice por ahí en cualquier lado, ¿no? Ujú. Vale. Y en los coles. ¿Os salisteis de allí entonces? Sí, nos salimos de allí e intentamos fundar otro grupo, porque la gente me dice muchas veces, David, ha salido un grupo nuevo, tal, tranquilo, que estarán funcionando 4 o 5 años, se matarán entre ellos al cabo de ese tiempo por drogas, por dinero o por mujeres, y se desharán, estarán inactivos durante un tiempo y volverán a hacer otra sigla al cabo de yo qué sé, unos meses. Se llamarán otro, no sé, Frente de Lucha contra lo que sea, un nombre así de flipaos.
Y lo mismo, es un ciclo que llevan así, encerrados en ello, pues no sé, 40 años igual, y no tiene pinta de que vaya a cambiar. Y más viendo los que conforman ahora los grupos que han ido surgiendo, ¿no? Me interesa también saber, durante este proceso de Sí, es una radicalizándote, palabra complicada. sí, la verdad, ¿cómo fue modificándose tu visión del mundo, de las personas, de las relaciones? Por ejemplo, no sé, relaciones de pareja. ¿Modificó tu manera de Uf. verlas y de comportarte en ellas? Es que esto da para otro podcast ya. A ver, ¿cómo modificó mi forma de ver el mundo, las personas? Mm. Claro, Antes me has dicho que no veías personas, sino que eso ya veías... fue al final, Ujú. en el último... Es que tú piensas que el punto de partida de qué listo soy y qué tontos son los demás, eso nunca deja de crecer. Siempre es a más, a más, a más. Tú cada vez eres más listo y ellos son cada vez más idiotas. Eso lo ves, no es porque lo diga yo, eso lo compruebas en cómo interactúan ellos con cualquier persona que no piense o sea, que no esté en sus coordenadas, ¿no? La violencia con las que le hablan, cómo los deshumanizan, la soberbia, el paternalismo muchas veces, ¿no? Pero insisto, eso es al final que yo no veía personas, yo veía ganado por la calle, ovejas, ahí ve, 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 es un poco lo que yo veía, ¿no? Y de hecho un colega me decía que tiene el vicio de meterse a veces en foros terraplanistas pues para ver lo que dicen, porque Usan mucho las ovejas, les seduce mucho lo he eso, visto. y cada vez que les contradice le dicen, sigue durmiendo, ¿sabes? En plan, como ellos son los despiertos, pues sigue durmiendo. Un poco que es curioso, porque el lema de la Alemania nazi era Deutschland erwache, que es Alemania despierta, ¿sabes? Es un poco, es siempre el mismo concepto, lo que pasa que Ujú. repitiéndose constantemente, ¿no? Claro, el tema es que yo ahora que estoy escribiendo el segundo libro y vuelvo mucho a mi relación con mi madre, yo he empezado, desde que empecé con el segundo, a abrazar más a mi madre, porque me he dado cuenta de lo mal que la he tratado durante todos esos años. O sea, mi madre ya si se muere mañana, Dios no lo quiera, ya va a ir al cielo de cabeza solo por eso. Bueno, o sea, siempre hablándola mal, que me dejes en paz, insultándola, o sea, porque yo la veía como, o sea, me frustraba que mi propia madre, la mujer que me había traído al mundo, fuese, desde mi perspectiva, tan absolutamente idiota, ¿no? Porque yo, evidentemente, la había intentado ayudar, la había intentado liberar de sus cadenas, pero, pues, como no le daba la cabeza para más, pues me frustraba, ¿no? El resto de la gente me frustraba también, pero no tanto porque no eran familia mía, ¿no? Insisto, eso va cada vez a más. ¿Por qué? Porque el tiempo va en tu contra. O sea, cada vez el enemigo está más cerca de lograr su objetivo, cada vez quedan menos blancos, cada vez es todo más complicado, cada vez está más cerca ese punto racial de que ya no hay vuelta atrás, donde ya la raza blanca ya no se va a recuperar. Es como que se te está agotando el tiempo. Entonces esa frustración, esa rabia, ese odio no deja de crecer. Es una espiral de odio infinita. ¿Sí? Y te acabas convirtiendo, imagínate, en una persona llena de rabia, con la que es incapaz de hablar, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta eso a una relación de pareja que me has preguntado? Pues es que imagínate. Es que imagínatelo. O sea, imagínate que una chica se me acerca a mí y, o sea, la persona ya que se encuentra de punto de partida, una persona llena de odio, una persona que no sabe gestionar sus emociones, que no sabe gestionar la rabia, la frustración, que está constantemente enfadado. Tú imagínate qué clase que no sabe decir no lo sé, que no sabe decir, pues me he equivocado, no tenía herramientas. O sea, yo para aprender a decir no lo sé o perdóname, me he equivocado, 3 años de terapia. Y entender que si no sé algo, no soy menos, otro año y medio. Y así, pues sucesivamente, desandando el camino y generando herramientas donde no las tenía, ¿no? Aún así, yo me acuerdo que tuve una relación aquí en Madrid con una chica que era también como yo, nací, y es que eso era, o sea, tóxico, no lo siguiente. Pero, o sea, yo no estoy diciendo el típico comentario que dicen algunos narcisistas, no, nah, esta es una loca. No, no, estábamos los dos para que nos encerrasen en un psiquiátrico, ¿eh? Nos pegábamos mutuamente, nos poníamos celosos mutuamente, no sé, todo lo tóxico que se te ocurra, pues multiplicado por 10 y haciéndolo entre nosotros, ¿no? Y yo no conozco ninguna familia funcional dentro de ese mundillo. Para ser funcional, tiene que ser o ella ultra sumisa, en el sentido de sí a todo, sí mi amo, lo que usted diga, o olvídate, ahí no hay tu tía. Ujú. Y es que es muy complicado, es muy complejo. Yo hay muchos aspectos de mí que ahora, a día de hoy, no me reconozco en ellos.
es difícil. Y es que disocias un poco mentalmente porque es que eres eso. O sea, entonces no te puedes escapar de ahí. Eso es una sensación extraña, ¿verdad? La de mirar al pasado y no reconocerte. Yo muchas veces, o sea, primero, porque al principio la gente me preguntaba, ¿te arrepientes de lo que has hecho o lo que has sido? Y yo ahí entraba en colapso porque no sabía responder a ello. O sea, para mí lo fácil sería decir, sí, sí, perdón, ya no soy esa persona, me doy unos latigazos en la espalda, pero he llegado a la conclusión de que no es así. Y primero, porque yo todo lo que hice fue estando convencido de que era bueno. O sea, yo no hice conscientemente daño a nadie. Yo, insisto, yo estaba convencido de que tenía una misión, de que estaba en mi mano ayudar a determinadas personas y ponía todo mi empeño en ello, en luchar por lo bueno, luchar por la verdad y luchar por la justicia. Claro, lo que yo consideraba que era todo eso. Entonces, si me dices si me arrepiento, pues no. Y segundo, porque todo eso me ha llevado a ser la persona que soy a día de hoy, entonces no puedo renegar de ello. O sea, es que gracias a eso estoy hablando ahora contigo e intentando. Claro, es que lo que estoy intentando yo es que no haya más personas como yo. Y eso es contradictorio, porque, claro, yo soy lo que hay que eliminar. O sea, no sé, es como que llega un momento, si pienso mucho sobre ello, que intento no hacerlo, que colapso, me llego a un punto, un callejón sin salida. Y es complicado. Entonces, a veces me ayuda a pensar que es otra persona, que ese David es otro David, que ya no está, ¿no? Ujú. Y me ayuda un poco. Sé que es un truquillo, que es una mentirijilla que yo me cuento a mí mismo, pero bueno, me ayuda un poco. Yo lo veo como que hay un ingrediente que creo que todos tenemos dentro, en tu caso se potenció muchísimo y tú ahora pues intentas batallar con ese ingrediente que todos podemos llevar dentro, ¿no? Mira, es muy gracioso porque yo siempre digo que estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía en Alianza Nacional, pero por otro lado. O sea, yo en Alianza Nacional había orientado toda mi vida a un único objetivo y ahora también estoy orientando toda mi vida a un único objetivo. En Alianza Nacional intentaba salvar a un montonazo de gente dándoles charlas y tal, y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo, pero con otra. O sea, el molde es el mismo. Lo único que he hecho es así y he tirado por ahí. Pero Ujú. la base sigue siendo la misma, ¿no? Lo que has comentado creo que muchas veces nos cuesta entender, ¿no? Que a veces pensamos, jo, pero ¿cómo puede hacer eso, no? Pues generalmente cada uno actúa desde su verdad, desde su convicción de que lo Sí. está haciendo bien y de que tiene la razón. Pero nos cuesta mucho, ¿no? Entender cómo alguien puede estar viendo algo desde un prisma totalmente distinto. Mira, la lista de Schindler, ¿vale? Es una película. O sea, si tú ves la lista de Schindler, si tú ves la lista de Schindler y si yo veo la lista de Schindler, sabemos que es la misma película. Vale, pues en función de cómo estés tú, yo o él, va a ser una película distinta a la que vea cada uno. Ujú. Yo esto lo viví exageradamente porque mi padre en un momento dado que se dio cuenta de que no era cosas de adolescentes y ya se le pasaría, sino que había algo más, de nuevo torpemente me puso esa peli pues para ver si reconectaba o tal. Claro, hay un momento dado que es una escena bastante chunga, que hay una revisión de los guardias de las SS por una fábrica para ver cómo trabajan y tal, y ven que uno pues había hecho pocas bisagras, y dicen, explíqueme usted cómo puede ser que desde las 12 de la mañana solo ha hecho 5 bisagras. Oh, perdón, porque no sé. Y lo agarran, se lo llevan a la parte de atrás, lo pónganse de rodillas, le ponen la pistola, pum, se la atasca. ¡Pum! Se atasca. Es una escena que se atasca la pistola 80 veces. Yo ahí me empecé a descojonar de jojojo, jojojo. Claro, mi padre, imagínate la cara con la que me miraba en ese momento. Y me dice, pues con un rostro de he criado a un loco, ¿a ti esto te hace gracia? Y le dije, no, a mí lo que me hace gracia es que te creas esta sarta de mentiras, ¿no? Yo esta película la he visto hace poco y hay una escena que Spielberg juega con una niña que tiene un vestido rojo, que hay una parte cuando están trasladándolos fuera del gueto de Varsovia, que ves a la niña andando, que es toda la película en blanco y negro, pero ves a la niña con el vestido en rojo y la ves ahí caminando de la mano de sus abuelos o sus padres. Y luego hay al final de la película otra escena que hay un carro lleno de cadáveres y ves algo rojo entre toda la pila de muertos y te das cuenta de que es la niña. O sea, te lo juro que cuando vi esa película ahora me rompió por dentro. Me rompió, me quebró. Y claro, yo sé que es la misma película, pero las personas que la vieron, aunque sea yo mismo, eran distintas. Lo que extraían era otra experiencia, se quedaban con otra vaina, les provocaba otro efecto, todo distinto. Entonces,
yo me di cuenta de que un proceso de radicalización es como un bucle donde tú te metes, que listo soy, que tontos son los otros, yo lucho contra el sistema y, claro, el resto de la gente sigue avanzando con sus vidas, siguen aprendiendo, desaprendiendo, reinventándose, diciendo cosas que antes no decían, porque el aprendizaje es así, pero tú no, tú te quedas ahí, es como que te quedas atascado. Entonces, en el momento que sales, que consigues salir, te das cuenta que todo el mundo está en el quinto coño, de lejos, y tú estás solo. Es que no hay nadie. O vuelves, porque es donde está lo que conoces y están tus colegas que sí están ahí, o echas a andar solo y, claro, ellos siguen andando, ellos no te esperan. Y tienes que correr muchas veces. Yo todavía no he llegado. Yo los veo, algunos los estoy ya pillando, pero sigo solo. Y es una sensación muy jodida. ¿Qué pasa? Que yo ahora miro hacia atrás y mis colegas también están lejos. Y ya no quiero volver, ya sé lo que hay en ese mundo, no me interesa, lo conozco mucho, tengo ya un máster en estar todo el día enfadado, o doctorados incluso. Pero estoy un poco en terreno de nadie, porque ya te digo, al principio del proceso de desradicalización, la gente, yo estaba solo, mis amigos me dieron la espalda, porque yo ya sonaba raro. Yo me hacía preguntas que una persona radical no se hace, ¿no? ¿Puedo preguntar, por ejemplo? Sí, por ejemplo, yo empecé a leer libros sobre Marx, pero la fuente, yendo al origen, ¿no? Le digo siempre a los colegios, que siempre vayan a la fuente de las cosas. Que si tienen libros en casa de el nazismo según no sé quién, tirar ese libro a la basura porque no vale para nada. Coger a Hitler y leer lo que decía Hitler. Y que hagan eso con todo, ¿no? Y cuando empecé a leer sobre este personaje y vi que las cosas que decía no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo decía que era el marxismo, porque yo había leído muchísimo sobre Marx, pero de autores antimarxistas, evidentemente, ¿no? Y eso no quiere decir que leyese ese libro y dijese, oh, qué razón tenía este barbudo. No, era simplemente que me di cuenta de que mi discurso se basaba en una falacia, una parte enorme de mi discurso, porque el nazismo surge en Alemania como oposición al comunismo, ¿no? Entonces dije, hostia, es curioso porque la típica frase que os dije de si mienten sobre nosotros, que no somos nada, se reformuló. Si me he equivocado en esto, ¿en qué no me habré equivocado también, ¿no? Y ya empiezas a dudar, pero de lo que dudas no es de lo que crees, es de lo que eres. Y hostia, eso ojo con eso, ¿eh? Es como que dudo de que estoy pisando el suelo. O dudo de que estoy en una habitación, ¿sabes? Es una duda ya identitaria, ya no es, bueno, estoy equivocado en esto, no pasa nada, lo cambio y sigo tirando. No, 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 no. Es lo que tú eres. Por eso cuando a un radical le confrontas se pone violento porque no estás atacando sus convicciones, le estás atacando a él. Él ha dejado de ser la persona que era para ser sus ideas. Esto es muy jodido. O sea, yo cuando decía soy nacionalsocialista, es verdad, pero es que David ya no estaba. O sea, David no existía ahí ya, era un nacionalsocialista y había adaptado todas sus creencias, todo su sistema de percepción de las cosas que le gustaban, el ocio, todo al nacionalsocialismo. O sea, a mí, por ejemplo, siempre me gustó, desde que me funcionan los oídos, la música electrónica. Claro, el nacionalsocialismo dicta que la música electrónica es una herramienta del judío para apartar a los jóvenes por medio de la música de sus auténticas raíces europeas, que son la música clásica, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo dejé de escuchar música trans, tecno y tal. ¿Qué pasa? ¿Que porque yo dejase de escucharla no me gustaba? No, evidentemente me seguía gustando y eso era una contradicción enorme. Porque yo quería ser nacionalsocialista, yo quería ser un firme representante de mis ideas, pero es que me gusta esta mierda. ¿Y cómo hago para que me desguste algo? No puedo, porque eso está muy vinculado dentro a nivel emocional, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las vas tapando, las vas ocultando y al final lo que haces es taparte a ti mismo. Es renegar de ti mismo, ¿no? Pues para ser más nazi, más fascista, el más puro, el más tal. Y es un proceso de deshumanización de uno mismo, ¿no? Muy complicado. O sea, sí, es muy fácil deshumanizar a los demás cuando antes te has deshumanizado a ti mismo. Qué bueno eso. Es una consecuencia lógica. ¿Qué dirías que fueron los primeros elementos que te hicieron empezar a dudar, empezar a mirar con otros ojos las cosas? A ver, yo siempre digo que el único modo de llegar a una persona que está radicalizada, que es muy de o blanco, negro y todas estas cosas, es que tiene que pasarle algo en su vida que sacuda sus cimientos de alguna manera y que le permita levantar la cabeza del bucle ese y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿No? Eh, una enfermedad que nos coloca en un estado de vulnerabilidad muy grande.
la muerte de alguien muy importante para nosotros, la pérdida de un trabajo, una crisis económica, social enorme. No sé, lo de Adana, por ejemplo, de Valencia, verte de repente sin tu casa, eso puede ser una ventana de radicalización brutal y de hecho lo está siendo. Eh, Algo que te sacuda con una fuerza brutal. Y claro, tiene que haber alguien en ese momento que capitalice ese cambio de percepción tuya, ¿no? Mi ventana de radicalización fue plantearme junto a otros camaradas el dar el paso a lo que los policías llaman radicalización violenta. Spoiler, terrorismo, lucha armada. Claro, yo hasta ese momento me había sentido muy cómodo con mi papel y era muy fácil verme a mí mismo como el bueno de la película porque nada contradecía mi sentido moral o ético de las cosas, ¿no? Pero ya cuando en un momento dado empezamos a hacerle seguimiento a un político de aquí de Madrid, pues para ver por qué ruta iba de casa al trabajo, del trabajo a casa, si seguía siempre el mismo itinerario, si tenía protección o guardaespaldas, dónde vivía, etcétera, etcétera, pues ya te empiezas a plantear según qué cosillas, ¿no? Ujú. Y había veces que iba a saco, de que sí, que es lo que hay que hacer, porque hay una frase que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, de lo especial que te sientes. Como un mártir, ¿no? Efectivamente, Ujú. y otras veces que decía, a ver, espera, o sea, seguro que esto es lo que hay que hacer. Y bueno, pues ahí, no sé, me entró como una especie de desasosiego, de intranquilidad, de... Muchas veces me sentía mal por no querer hacerlo, tenía como una batalla interna contra mí mismo, pensaba que era el judío metiéndose dentro de mi cabeza, la debilidad democrática, siempre te lo llevas todo a tu terreno, ¿no? Y bueno, hubo, por suerte para mí, alguien cerca que detectó que era el momento de hacer algo. Me dijo años después que en esa época, o sea, que yo siempre había sido como muy violento, muy determinista, muy autoritario, que era muy firme en mis opiniones. No había, pues eso, ninguna laguna, ningún hueco, ningún no sé, ningún gris. O sea, era todo así. No había puerta de entrada. Y en ese momento, efectivamente, era como Un un muro. frente muy homogéneo, ¿no? Y que en ese momento era todavía peor porque había como mucho odio, mucha frustración, mucha ira. Pues, o sea, hay comentarios, ya, si te lees el libro los verás, que publico comentarios míos de los foros de internet, de "Ah, sabía que violarla entre 80 por casarse con un negro", o sea, barbaridades, absolutas barbaridades, ¿no? Y me dijo, a este chaval le pasa algo, o está a punto de hacer alguna barbaridad, que efectivamente estaba a punto, o si no hago algo lo voy a perder, ¿no? Era una persona que se tiró 10 años intentando sacarme de ahí, ¿no? 10 años. 10 años, Qué sí. paciencia. Sí. Sí, porque nos respetábamos mucho. Él no era, es la única persona con la que yo interactuaba que no era nada. Pero estableció, que es como hay que hacerlo con estas personas, un vínculo desde el afecto. O sea, no desde voy a confrontar contigo. Todas las personas que han confrontado conmigo ya no están en mi vida desde hace muchísimos tiempo. O sea, desde hace mucho tiempo. Él consiguió que yo le acabase respetando, a pesar de que fuese un borrego del sistema. Sí que lo veía como alguien inteligente a pesar de todo. Y consiguió pues, que a través de ese respeto lo aceptase en mi círculo de confianza, ¿no? Entonces, claro, cuando tal, él fue el que me dio el libro de Marx, en plan de, mira, joder, es que además él muchas veces, que esto es muy difícil de hacer, él me escuchaba hablar sobre el personaje, él es profesor de filosofía. Él sabe perfectamente que lo que yo estaba diciendo no es lo que Marx decía, ¿no? Y aún así se callaba. O sea, él podía elegir, porque es una persona sin ego, ¿sabes? No necesita fundir a nadie para sentirse superior ni tal. Y él me escuchaba y podía haberme humillado dialécticamente en cualquier momento y prefirió no hacerlo, porque sabía que me iba a perder si hacía eso, ¿no? Entonces me dio el libro pues, para que yo lo viese por mí mismo y funcionó. Detecté efectivamente la famosa falacia del hombre de paja con estas cuestiones. Además, eso estaba esparcido por todo, por todo el discurso al respecto, por ejemplo, sobre todo también con el tema del feminismo. De hecho, a raíz de eso hubo muchos chavales que me han dicho lo mismo que hacía yo, que lo hacían ellos con el feminismo. Decía yo, es que yo cuando he querido saber qué decían las feministas, he ido a ver qué decía Roma Gallardo. Claro, entonces, sin querer decir nada de Roma Gallardo, no estás diciendo lo que dice el feminismo, estás diciendo lo que dice Roma Gallardo sobre el feminismo. Igual que yo, no estaba diciendo lo que decía Marx, estaba diciendo lo que decía Hitler que decía Marx. Entonces, eso ya está viciado, eso ya no hay por dónde cogerlo, ¿no?
Claro, si yo tuviese algún tipo de formación en ese aspecto, que es que esta es muy gorda, porque yo cuando llegué a Hitler no sabía quién era Hitler. No había dado en el colegio la figura de Hitler. Eras muy Eso joven. sigue pasando a día de hoy. Yo hay muchas charlas, no todas, ¿eh? Hay muchas que sí, pero hay otras, vamos a fijarlo en el 35%, que no es poco, de ¿sabéis lo que es el holocausto? Se les cae el moco. No, no, tío, o sea, no puede ser que chavales de cuarto de la ESO no sepan lo que es el holocausto judío. Es que es inaudito y además es que las redes sociales van muchísimo más rápido que los programas educativos de los colegios. O sea, los chavales en segundo de la ESO ya están recibiendo información de que si nazis, que si tal, que si... Bueno, o sea, macho, estáis perdiendo la batalla a un nivel bastante grotesco, ¿no? Entonces, claro, cuando se me empezó a caer ahí un poco todo, me salvó, o se me reactivó de alguna manera la curiosidad más allá del sesgo de confirmación. Lo que pasa es que yo a medida que iba leyendo e iba... Porque tú, esto es fundamental, o sea, tú cualquier cosa que oigas, cualquier cosa que escuches, cualquier cosa que sientas, eso pasa a formar inmediatamente parte de tu yo. O sea, eso que dicen de cuando somos niños somos como esponjas siempre. Siempre estamos absorbiendo, siempre estamos aprendiendo y es fundamental tener cuidado con lo que consumimos a nivel intelectual. O sea, igual que cuando comemos mierda, tenemos una salud de mierda, cuando consumimos un contenido intelectual de mierda, tenemos una mente de mierda. Y esto es así, hay que verlo de este modo, ¿no? Em, He perdido el hilo. ¿Por dónde iba? Bueno, tu amigo... Ah, sí, mi colega. Sí. Entonces, claro, el tema es que cuando a medida que yo iba consumiendo este tipo que no es de contenido raro, es simplemente yendo a la fuente y abandonando el discurso de las falacias del hombre de paja, yo a mis colegas les sonaba raro y yo a mis colegas les hacía preguntas que nunca haría a una persona que está radicalizada en estos ambientes, ¿no? Entonces les sonaba como muy extraño y tuve que aguantar al principio comentarios del tipo, tú no serás de Podemos, ¿no? O ¿qué pasa? ¿Que ahora votas a Pablo Iglesias? O cosas así, ¿no? Entonces, cada vez me fui, o sea, igual que hubo un momento que solo los nazis me podían dar respuesta a las cosas que yo tenía dentro de la cabeza, es como que cada vez se quedaban más atrás. Te pasó como con tus padres, ¿no? Sí, me empezaron a parecer como muy simplistas, como muy simplones, ¿no? Ujú. Es como que ya se estaba rompiendo ahí un poco ese esquema súper perfecto de ahora lo entiendo todo. Ahora ya no me bastaba, es como que necesitaba más y ellos no me lo podían ofrecer. Claro, yo, ese ellos no me lo podían ofrecer me había convertido automáticamente en un progre, ¿no? Es como que ya o estás con nosotros o no estás con nosotros. No, estás contra nosotros, ¿no? Ujú. Y bueno, pues eso, claro, yo seguía viendo a la gente como retrasada mental. Yo no tenía las herramientas para establecer vínculos afectivos con otras personas que no fuesen racistas, que no fuesen nazis, tal. Y además yo seguía creyendo en que había una conspiración judía, tal. O sea, es que eso es un proceso muy lento. Yo cuando vi el tema del COVID, de que aplicaban unas medidas y no se veían los resultados hasta 2 semanas después, con la mente es igual. O sea, tú introduces un concepto nuevo o interiorizas un concepto que antes no tenías y tardas años en ver los resultados, ¿sabes? Al menos yo. Hay otra gente que igual lo mete dentro de su acervo identitario mucho más rápido. Pero yo hasta, joder, por ejemplo, cuando escuchaba el concepto de estructural, del racismo estructural, del machismo estructural, ¿no? Cuando comprendí ese fenómeno, todo el tema conspiranoico se cayó, porque ese fenómeno, o sea, ese concepto explica un montonazo de cosas sin la necesidad de recurrir a que hay una conspiración de señores narizudos que cuando tienen un grupo de WhatsApp y desde ahí organizan pues todas las crisis, todas las guerras, todo. No sé, es como que empecé a encontrar alternativas para explicar cosas que antes solo podía explicar con la conspiración. ¿Hasta entonces nunca te hayas planteado alternativas, esas No. explicaciones? No porque es que es como una interacción entre respuestas y el ego. O sea, me satisface intelectualmente y me satisface el ego también. ¿Sabes? Me hace sentir superior. O sea, es que es un proceso totalmente corrupto del aprendizaje. O sea, hay una realidad que es toda la gente que ha leído mucho la dice igual, que es cuanto más leo, más ignorante me hago porque me doy cuenta de que tengo que leer muchísimo más. Ujú. Tú cuando haces el proceso de aprender dentro de un proceso de radicalización, te sientes cada vez más listo, cada vez más seguro,
cada vez más, no sé, como de mármol, de acero, ¿no? Y yo muchas veces esto lo he reflexionado y hay quien se echa las manos a la cabeza porque no es capaz de entender más allá de las palabras, que digo que echo de menos la persona que yo era. No en el sentido del discurso de la raza y todas estas cosas, Era más cómodo, ¿no? sino de la seguridad que tenía ante el mundo. O sea, claro, es que yo me reía de la gente que tenía depresión, ansiedad, porque decía, claro, es que no veis o sea, no sois capaces de poneros al servicio de algo superior a vosotros mismos, ¿no? Yo tenía un objetivo vital, Ujú. sabía por lo que tenía que luchar, sabía por lo que estaba en el mundo y tiraba recto y ya está. Y todo lo demás eran la familia, el trabajo, tal, eran medios para alcanzar un fin, no importaban, ¿no? Claro, eso desapareció. Echas de menos tener respuestas simples, Sí, ¿no? Y esa sí, sí. claridad fácil. Sí. En el momento en que te das cuenta que la solución a los problemas suelen ser multifactoriales, que hay demasiados actores implicados, que no todo se reduce a una única cosa, etcétera, etcétera, ahí, hostia, esto te pega un fogonazo en el cerebro bastante, bastante potente, ¿no? ¿Y no te pasa a día de hoy que quizás hasta de una manera un poco obsesiva dudas de absolutamente todo Ahora lo que tengo como piensas? un radar de autorrevisarme constantemente. O sea, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, me pregunto, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he pensado esto? ¿Puede estar relacionado con la persona que he sido? Puede ser Mira, es que fue muy brutal lo que a mí me pasó en los primeros estadios del proceso de desradicalización. Me di cuenta de que la radicalización es como un animal, o sea, es como un ser vivo que tiene su propia inteligencia y va a hacer todo lo que sea posible para sobrevivir aun a costa de hacerte creer que tú ya no estás radicalizado. O sea, yo cuando veo a una persona que ha estado en estos vínculos y dice, yo ya estoy curado, levanto las orejas al máximo, ¿no? Es como el alcohólico que dice, yo ya tal, yo ya... O sea, si te fijas, todos los alcohólicos, todos los adictos, se definen a sí mismos no como ex, sino como yo soy alcohólico. O sea, Ujú. aunque lleve 20 años sin beber, dice, yo soy alcohólico. Esa es la postura correcta. Pues esto es igual, yo sigo diciendo que soy radical. Al principio no, decía, no, yo ya he superado el proceso, tal. ¿Qué pasó? Que con una de estas falacias del hombre de paja que descubrí, con el feminismo concretamente, empecé a leer mucho de feminismo, ¿no? Y en un momento dado, yo no me daba cuenta, evidentemente, pero estaba viviendo el mismo proceso que con el nazismo, pero con el feminismo. Y te voy a explicar por qué. No estoy diciendo que las feministas sean igual que los nazis, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muy rápido, de una forma muy natural, muy inmediata, empecé a detectar que ese discurso era el único y el verdadero, y todo el que me contradecía es porque era machista. O sea, si te fijas, es exactamente la misma estructura. Lo que pasa es que sacas nazi y pones feminismo, sacas progre y pones machista, y el resto es exactamente igual. Y hubo un día que en un canal de YouTube, porque yo en YouTube al principio hacía vídeos de estos, desmontando el machismo y todas estas cosas, que me lo dijo uno, y dice, David, ¿tú no te das cuenta de que estás haciendo lo mismo que antes, pero con este discurso? Claro, me petó la cabeza. Machista de mierda, machirulo, señoro, hombre con V y R, ¿no? Sin H y tal. Y claro, ¿qué pasa? Que como ya había hecho el ejercicio una vez de levantar la cabeza, esta vez me costó menos. Y se me quedó ahí run run lo que me había dicho y dije, hostia, pues es verdad. Estoy repitiendo el mismo bucle. Y estoy tan convencido de que eso sigue estando ahí, de que si, por ejemplo, me agarro a los derechos humanos, que dices que eso es lo más aséptico del mundo, es imposible radicalizar el discurso de los derechos humanos, yo encontraría la forma. Y sería atacando a todo el que no defendiese los derechos humanos con los mismos puntos y comas que yo los defiendo, ¿no? Y sería un Ujú. retrógrado y un nazi, y no me puedo agarrar a nada. Igual que el alcohólico no se puede tomar ni una cerveza. Es un poco así. Yo cuando hago un vídeo en YouTube analizando alguna cosa, que intento hacerlo con la máxima neutralidad que puedo, evidentemente siempre dentro de algún sesgo que no se pueda evitar y demás. Claro, yo muchas veces veo pues un comentario que me tacha de, yo qué sé, de extrema derecha y un comentario que me tacha de extrema izquierda, ¿no? Y yo pienso, Eso lo tío, estás haciendo bien. pero yo pienso además, casaos, porque estáis Sí, en uno para el otro, o sea, sí. sois iguales. Sí, es Sí. así. Yo, por ejemplo, tú te metes en mis seguidos en Instagram y sigo a Pedro Sánchez, a Abascal. O sea, yo lo he hecho todo de tal manera que el algoritmo pete y no me pueda. O sea, no sabe por dónde me puede entrar a mí, ¿sabes? Entonces, es como. Sí, sí. Ujú. Yo también trato de seguir a personas con ideologías muy distintas para
bueno, pues para entender y para recibir información Sí, diferente. pero eso tiene, hay que tener cuidado con una cosa. Hay gente que no lee nada que no case con sus creencias, que era yo, pero luego hay otros que sí lo hacen para reforzar sus propias creencias. Entonces, hay que tener un poco cuidado, porque yo me acuerdo que decía mucho de cómo voy a ser yo radical si tengo amigos comunistas. Claro, sí, sí que tenía amigos comunistas que también hablaban de, pues no sé, de la conspiración de yo qué sé, de todos los que no sean rojos son nazis, un poco lo mismo, o sea, la misma tal de lo que hemos hablado, ¿no? Y por eso me caían bien, porque a nivel estructural de cómo razonaban eran igual que yo, ¿no? Independientemente de que ellos estuviesen equivocados, lógicamente. Pero por lo menos eran buenas personas y veían cosas que se les escapaban a la mayoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso podía establecer cierta camaradería. Pero no basta con seguir a otras personas que no piensen como nosotros. Hay que seguirlas y empatizar con ellas, por cómo piensan así, cuál es el motivo detrás de sus argumentos, de sus razonamientos, conseguir llegar a grises con ellos. Ese es un poco el ejercicio que hay que hacer. Claro, va implícito. En mi caso no, entonces por eso tengo que remarcarlo. Ujú. ¿Podrías describirnos cómo detectar a una persona que está radicalizada? Sí. Estaba viendo a David Pareja, ¿sabes quién es? El Sí, chaval sale en este... TikTok algún vídeo suyo Sí. imitando a coaches de masculinidad Sí, la y verdad a mí me hace mucha es gracia. gracioso. Sí. Sí. Pues estaba mirando las stories que había subido últimamente y le han dejado un comentario al respecto de, pues, creo que estaba hablando de temas de alimentación o no me acuerdo exactamente sobre qué. Y hubo uno que le hizo una captura de pantalla porque quiero hablar sobre esto, que son cuatro líneas de texto, o sea, menos, mira lo que ocupa, o sea, Ujú. es chiquitín. Y dice, ja, 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 la soberbia. La Agenda 2030, el conspiracionismo. O sea, llevo solo dos palabras y ya he detectado dos cosas. Amigo, pero los analfabetos, ad hominem, ego, blanco o negro, si no estás conmigo eres idiota, como tú, no se enteran de qué va la película. Comer bichos es el futuro. O sea, ¿qué hay aquí? 15 palabras. Y ya tengo claro que esta persona está radicalizada hasta la médula. No necesito escuchar alabanzas a Hitler, claro, eso es todavía más evidente aún, ¿no? Pero yo creo que hay que irse, insisto, fuera de la ideología, siento ser pesado, No, no. pero centrarse más en cómo construyen los mensajes, ¿no? En esa necesidad de odiar a alguien para que lo tuyo tenga sentido. Otro ejemplo, últimamente Instagram me bombardea mucho con un chaval que está haciendo el reto de ducharse los 365 días del año con agua helada. Entonces, pues te puede parecer más razonable o menos razonable, pero el tío lo argumenta como un desafío personal suyo y punto, ¿no? Y luego hay otros que hacen lo mismo y se están comparando siempre con los demás. Y los que no lo hacen son el rebaño, son los borregos, son los que, yo qué sé, los acomodados en esta sociedad hedonista, bla, 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 bla. Y ahí ves la diferencia. Ves un tío que pues hace algo porque él considera que es bueno para él y no se cree superior a nadie, bien, un ego bien, un chaval que seguramente esté trabajado a nivel emocional, etcétera, etcétera. Y luego ves otro que tiene una gestión emocional de un niño de 5 años. Y ese es el que está radicalizado. Claro, yo creo que es por ahí. O sea, yo si me dices cómo atajar el problema de la radicalización, soy pesimista, digo que no se puede. O sea, vamos hacia un No tiene precipicio, sentido tu trabajo. pero introducir la asignatura obligatoria de gestión emocional en las escuelas. Creo que Ujú, eso va a prevenir muchísimo. ujú. Yo creo que la generación actual está perdida, estamos ya vendidos. Animo a la gente a que se saque licencia de armas, que acumulen atún y arroz, y vienen tiempos complicados. Sí. ¿En qué nos va a ayudar el atún y el arroz en la Pues a radicalización? resistir en casa sin salir, o no sé. Nah, ahora estoy bromeando un poco. Un poco como el rollo de la purga, la peli esta y tal. Vale, vale. Pero sí, yo suelo decir que si no hubiera vivido el proceso que viví, sería ministro de aquí a poco. O diputado como mínimo, sí. ¿De qué partido? De uno que todavía no ha aparecido y va a ser jodido de verdad. El partido radicalizado, ¿no? Cada vez nos radicalizamos en una idea Los- distinta. Tendrá un nombre complicado seguramente. Sí. Algo así. Oh, ¿te imaginas? Los radis. Los buenos, me gusta. Sí, desde luego, construir una buena autoestima, y esto ya saliendo un poco del tema completamente, en pareja, que es un poco uno de mis fuertes, se ve mucho, ¿no? Estas personas que en realidad tienen
una autoestima tan frágil que no son capaces de permitirse dudar, que no son capaces de decir no sé, que no son capaces de admitir un error, una equivocación. Y evidentemente construir autoestimas sanas, flexibles, es un protector enorme contra radicalizaciones. Sí, estoy de acuerdo. De Sí, hecho, sí. eso que dices, yo cuando me imagino, bueno, no es que lo haga yo, me lo dijo una amiga y dije, oh, te copio la idea, de un ego así muy desmesurado, es como un globo. Ocupa mucho espacio, pero en cuanto lo pinchas un poquito, ¡pum!, se desintegra, ¿no? Sí. Y es tal cual, o sea, me identifico con esa definición. Ujú. Pues así solemos describir a los narcisistas, los psicólogos. Interesante. Ojo, cuidado. Yo narcisista, antes confundía narcisista con ególatra. Ujú, Un psicólogo me explicó, no, mira, David, esto es así, esto es así. Y ujú, yo creo que narcisista nunca lo he sido, pero ególatra sí. ujú. Y creo que este tipo de discursos, de yo tengo razón, si no eres narcisista, te llevan a esa dirección casi inevitablemente. Sí, bueno, de hecho, creo que tú y yo nos conocimos por el vídeo que hice de lo de De Yados. Yados, Sí, efectivamente. y yo Sí, explicaba que grupos con ese tipo de ideas, evidentemente, fomentan mucho los sí, rasgos narcisistas, sí. ¿no? Porque es el nosotros que somos mejores versus los demás que están dormidos y Es lo mismo. si Sí, no tienes esa personalidad, pues te la fomenta sí, bastante. sí, sí, sí. Sí. Y me has dicho que hiciste terapia. Sí, hice 3 años y medio con una psicoanalista Ujú. y luego año y medio con un conductista. O sea, con los que se odian entre sí, sí. Pero yo la verdad es que la verdad es que los dos me ayudaron. Ujú, También es verdad que ayudarme al principio era fácil, o sea, con que me escuchases ya me estabas ayudando, porque estaba tan hecho mierda a todos los niveles es que yo me tiré 3 años borracho y solo. Y eso fue un auténtico infierno. Entonces, claro, yo al principio era de, aparte de que todos los psicólogos son judíos, porque Freud era judío, entonces todos son judíos, es así como razonas, pues pedir ayuda es eso no es de hombres. O sea, los hombres no, nos papamos solos los problemas, nosotros salimos solos de las situaciones y generación de cristal, pim pim y todas estas cosas, ¿no? Claro, yo al final entré a rastras en el psicólogo, entonces fue un proceso. Sí que había conseguido dejar de beber yo solo, que eso ya fue bastante, pero claro, la tía flipó. Yo cuando le empecé a contar la historia, además era una mujer que era experta en, bueno, experta, no me gusta esa palabra, que su especialidad era mujeres víctimas de violencia machista y claro, yo vi muchos vínculos entre los maltratadores y yo. Y hostia, tú que estás acostumbrado a verte a ti mismo como el bueno a la película y tal, establecer ese tipo de uniones, ujú. hostia, esto también te pega un tortazo interesante, ¿no? Y de manipulador y de tal. Y esos 3 años fueron brutales. Fueron, adapté muchísimas cosas, de dónde podía venir, de dónde no, de por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. Y ahí esos 3 años fue, o sea, yo creo que podría haber llegado sin terapia al mismo sitio, pero habría tardado 7 años más. O Y sea, fue con como más secuelas. un atajo bestial, ¿no? Y luego el tema del conductismo fue cuando yo ya creía que estaba bien, por eso nunca quiero creer que estoy bien. Establecí una relación de pareja con una chica maravillosa y la traté como la mierda. Y fue que se ve que había trabajado el radicalismo fuera de las relaciones de pareja, porque mientras me estaba desradicalizando no tuve ninguna, pues no tenía ganas ni para respirar, imagínate, para tener una pareja, ¿no? Y ya cuando empecé a, bueno, pues a gestionar las cosas de otra manera, a ver las cosas de otra forma, a ya escribir, a dar charlas, a salir un poco del hoyo, dije, vale, ya estoy curado. Error. O sea, una persona que está en un proceso de estos nunca se puede confiar. Es lo que he aprendido. Entonces di el paso de, bueno, dije, bueno, ya estoy preparado, el cuerpo me lo pide, quiero tener una relación. Y fue como abrir una puerta que hasta ese momento había estado cerrada, es como que toda la mierda se había escondido ahí y salió de golpe. Y dije, vale, conductista, necesito otro tipo de perspectiva y me tiré 1 año y medio con tal, sí, desarrollando nuevas herramientas, analizando el problema desde otros puntos de vista, tal. Y me ha ayudado bastante, mucho de decir, sí. ¿Y cómo llevas el tema de la culpa? Porque Pues al principio mal, pero ya te digo, una vez asumí que pues, todo lo que había hecho era porque las herramientas que tenía o no tenía me empujaban inevitablemente en esa dirección, no era algo que yo... No es un rollo de... joder, yo me alegraba cuando se ahogaba gente en el Mediterráneo intentando llegar a España, ¿sabes? Porque los tenía tan deshumanizados que no los veía como personas, los veía como miembros de un ejército invasor
que venían aquí realmente a violar, saquear y asesinar. Entonces, claro, ¿cómo no me voy a alegrar, ¿no? de tal? Y yo lo racionalizo, entiendo que desde esta lógica humanista decir eso es aberrante, pero es que no tienes que verlo desde esa lógica, tienes que conseguir empatizar con esta persona y entender que no es que desde tu lógica se alegre de que esta gente se... No, no es eso de lo que se trata. Un psicópata igual sí, un psicópata no necesita ese proceso porque no ve a las personas del mismo modo que nosotros y no ha vivido ningún proceso de radicalización, ¿no? No es capaz de empatizar a nivel emocional. Pero, claro, yo ahora pienso en que me alegraba de estas cosas y evidentemente no lo comparto, no lo defiendo, pero lo entiendo. Empatizas con tu yo del Claro, pasado. y al haber podido establecer ese vínculo, digo, vale, me puedo perdonar a mí mismo. A mí que no me perdonen me la suda, pero sigo teniendo ahí un nivel de un cierto ego que me protege de estas cosas, ¿no? Porque imagínate que ahora me afecta lo que digan de mí, estaría ya hecho polvo. Hay gente que de mí sigue diciendo que soy nazi. Digo, bueno, pues di lo que quieras, macho. A mí es que me da igual. Cada vez me llaman de más colegios para que precisamente prevenga este tipo de cosas. Entonces, pues no sé, si quieres decir que soy nazi, pues es un poco ridículo. Pero bueno. ¿Hay algún tema a ti del que te gustaría hablar que no hayamos tocado? Quizás quieres hablar más del panorama actual. No. No sé, siempre me gusta remarcar mi tema con los colegios, con los institutos. Es a lo que he consagrado ahora un poco mi vida. Además, joder, cuando yo pensé, porque hubo un momento que esto es lo más, siempre lo hablo en las charlas, es lo más duro para mí de tratar. Yo hubo un momento que mi mente colapsó, que no, antes de ir a terapia, que no me negaba a ser ayudado y todas estas cosas. Y claro, entre el alcohol, que pierdes el control de un poco tus pensamientos, que empiezas a sufrir pues, ataques de pánico, crisis de ansiedad, etcétera, etcétera, yo pensé en volarme la cabeza, en que además, joder, tengo una pistola, y en quitarme del medio, ¿no? Y el tema fue que yo estaba, claro, me desperté borracho un día, como siempre. De hecho, si no bebía no podía dormir. No sé si viste Living Las Vegas. O sea, era un nivel de autodestrucción de una categoría bastante seria, ¿no? Y cogí, me levanté en medio de un ataque de estos, que es una... Me acuerdo que una vez intentando explicárselo a la psicoanalista me dio, y es como una sensación de vacío, de desesperación y de sufrimiento insoportable, o sea, elevado a la máxima potencia. Y tuve uno, el primero fue de 2 segundos y me dejó hecho polvo, o sea, destrozado, porque es una sensación, es como morir en realidad. Y luego el día que casi me reviento la tapa de los sesos fue uno de 10 segundos, fue demoledor totalmente, ¿no? Y además es que mientras lo estás sufriendo, es como que tu mente, o sea, te trolea, o sea, es como que el instinto de supervivencia desaparece de alguna manera y tu mente te dice, esto que estás sintiendo ya no va a desaparecer. Va a ser así hasta que te mueras. Claro, tú no quieres tener un sufrimiento tan atroz el resto de tu vida, ¿no? Entonces, la única salida que ves es el suicidio. Y me acuerdo que fue meterme la pistola en la boca y ya bueno, al borde de saludar a San Pedro, a Buda o al que esté ahí. Y estaba mi perra conmigo, que era la única que quedó a mi lado, Suri. Y bueno, mi perra es adoptada, la habían torturado con temas de negación de comida y todas estas cosas. Y tenía una relación con las cosas de comer pues muy mal trabajada, ¿no? Era ver comida y perdía la cabeza totalmente. Entonces, claro, ella estaba durmiendo, vio que me metía una cosa en la boca y dijo, ¡guau, comida! Y se levantó de golpe de la cama, se me acercó, se me echó encima. Era un American Stanford gigante, tenía una boca así enorme, relamiéndose, y era en lenguaje canino. Era, por favor, dame de comer, que eso tiene pinta de estar muy bueno, ¿no? Imagínate la situación, yo llorando, temblando, borrachísimo, con una pistola dentro de la boca, me hizo gracia. O sea, fue una situación tan grotesca que me hizo reír. Hizo el amago este de la arcada, ¿no? Y yo siempre reflexiono con los chicos y las chicas que tú cuando te ríes segregas endorfinas. Esa endorfina que consiguió Suri sacarme en el último momento fue lo que me hizo reaccionar, en el sentido de algo en lo que no había caído, es que si me vuelve la cabeza, ¿qué va a ser de Suri? Y solo por eso no me vuelve la cabeza. Digo, bueno, me la vuelo más tarde.
Y como no tenía sueño y tampoco tenía posibilidad de comprar más alcohol porque era de madrugada, pues me puse a escribir en el ordenador. Y el chaval este que me consiguió sacar de estos berenjenales, bueno, que me sacó, no, que me ayudó a salir de estos temas, me había dado el consejo de que agregase a las redes sociales a gente que no pensase como yo. Y además me lo remarcó, digo, no seas un normal y te vayas al otro extremo y empieces a seguir antinazis y tal, porque estaremos en las mismas, tal. Y gente simplemente con otra forma de ver las cosas, ¿no? Y era una chica, en este caso, seguimos siendo amigos a día de hoy, y bueno, le entré, nunca había hablado con ella, tal, me hizo caso, gracias a Dios, y empezamos a charlar, la tía flipó, le expliqué todo lo que me había pasado, lo que había estado a punto de hacer, tal, horas hablando. En un momento dado se tenía que ir y me dijo, oye, ¿por qué no pones todo lo que me has dicho, intentas ordenarlo por escrito? Que ayudar siempre ayuda, ¿no? Es como muy terapéutico. Y empecé a escribir, fue como quitar un tapón. Y escribía, 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 y una página y otra, y lo rompía, y lloraba, y tal. Y buah, fue brutal. Ahí fue donde nació el libro que escribí, Memorias de un Snack. Ahí fue el origen, ¿no? Y entonces, como hasta ese momento había estado perdido, en plan, no sé quién soy, no sé cuál es mi lugar en la vida, no sé qué tengo que hacer, no sé por qué vivo, no sé por qué respiro, al día siguiente, cuando le conté a ella que había escrito casi 40 páginas, me dice, joder, ¿por qué no escribes un libro? Y ahí se le dio, ¡pop!, un objetivo, escribir un libro. Y dije, bueno, voy a escribir un libro y luego me suicido. Y ya está. Y empecé a escribir el libro. Y estuve 3, 4 años escribiendo el libro. Y ya cuando estaba a punto de terminar, le dije, oye, vea, que ya estoy acabando, ¿y ahora qué hago? Yo ya pensando, me voy a volar la cabeza. Me dijo, joder, pues ¿y por qué no das charlas en los colegios? Y dije, ah, pues venga, voy a dar charlas en los colegios y siempre me puedo suicidar si en algún momento me aburro. Y empecé a dar charlas en los colegios. Y claro, eso fue terapéutico, ¿no? Lo siguiente. Y me ayudaron los chavales muchísimo a sanar cada vez que voy. Hoy mismo me hicieron un recibimiento en un instituto que ya había estado el año pasado. Brutal, me hicieron sentir súper querido, súper necesario. Me están comiendo la cabeza para que dé charlas también a los padres. Y claro, llevo 3 años ya dando charlas con otros proyectos, que si cómics, que si un nuevo libro, y la idea del suicidio es cada vez como más pequeña. Ya hay veces que me viene como pensamiento intrusivo, que lo pienso, y digo, nada, voy a seguir con esto. O sea, pero ya es un pensamiento muy mini, ya no es tan grande como antes. Antes ocupaba el 90% de mi cabeza, ahora es un 10%. Pero sigue por ahí y me he acostumbrado a él. Es como mi amigo el pensamiento suicida, ¿no? No peleo contra él, bueno, lo dejo que me atraviese, se va, vale, sigo con lo mío. Y bueno, pues por ahora la verdad es que mi vida es peculiar y ya está. Y por eso me hago lo que hago, ¿no? Por supuesto, luego tengo mi trabajo, más allá de eso, que disfruto muchísimo con él. Soy un enamorado del ejército y estoy, bueno, sigo escuchando música electrónica, disfruto mucho. Además es maravilloso poder escucharlo sin ese sentimiento de culpa. De hecho, estoy descubriendo muchísimas cosas. Descubrí el otro día a Queen, Freddie Mercury, porque los nazis no escuchamos a homosexuales, y poder oír a ese tío, la voz que tenía, sin un rum rum por dentro de es homosexual, no sé qué, los judíos te están apartando de tus raíces, no sé qué. Poder disfrutar de ese maquinón, que era un maquinón, es una sensación de libertad, de paz, de calma contigo mismo, que no te puedes ni imaginar. El otro día descubrí Metallica, el otro día... Voy poco a poco descubriendo cosas. Y es como, pues, no sé, una segunda oportunidad. Es muy bonito. Vaya cárcel mental, ¿eh? Has experimentado. Sí, pero es que tú no la ves. Ujú. No ves los barrotes, es lo peor. Es una cárcel de tu mente, como dice Morfeo explicando Matrix. ¿Cuántas personas viven atrapadas en su cárcel mental, aunque no sean tan grotescas, ¿no? Como esta? Claro, es que es cierto que mi cárcel era modelo, era una cárcel de referencia, ¿no? Sí. Pero es cierto que cada vez más, porque es que ahí eres el que corta el bacalao. Ujú. Yo es como cuando estás aprendiendo a nadar, a mí me costó mucho aprender a nadar. Yo era muy miedoso de niño y a veces me pregunto si eso tendría algo de relación con el proceso, ¿no? Y es como si te agarras al bordillo y crees que estás nadando. Imagínate lo que es eso. Ujú. Y un día descubres que, hostia, que estoy agarrado al bordillo, me suelto, uy, que me ahogo, me vuelvo a agarrar. Ese es el proceso. Y es complicado, es muy jodido.
También tienes un canal de YouTube, si quieres compartirlo para que te encuentren. ¿El mío? Sí, Sí, pero está un poco moribundo, está la un poco verdad. moribundo. Es que el algoritmo, estoy esperando a ver si, yo qué sé, Jordi Wild me vuelve a invitar o algo y aprovecho el tirón, no sé. A ver, a ver, Sinceridad ante todo. a ver si así, pero es que yo tengo un problema que es que he sido muy irregular con YouTube. ¿Sabes? Igual me he tirado 3 meses subiendo cada 2 semanas vídeos y ahí sí que notaba pues igual 50.000 visualizaciones, que joder, Ujú. está ya bien, ya empieza a subir la cosa, pero igual me tiraba 4 meses de golpe sin subir nada. Pero porque empezaba a procrastinar, decía, no, bueno, tengo que hacer esto y nada, mañana lo hago. Llegaba mañana, "Uf, no, es que ahora, nada, venga, mañana lo hago". Y así, 4 meses. Claro, volvía a subir, volvía otra vez a entrar en el bucle, pero ya, no sé, 10.000 visualizaciones, 8.000, 5.000, 12.000, y era como, tío, paso, ¿sabes? O sea, y estaba otros 3 meses sin subir. Y así durante 3 años. Claro, eso no puede ser. Pues al algoritmo eso no le mola, eso Hay que ser no le gusta, hay que constante. ser constante. Y ahora que ya tengo una posición profesionalmente como muchísimo más estable, etcétera, etcétera, a ver si ya me pongo las pilas, sí. Bueno, dejaremos tus redes en la descripción del Venga, podcast te lo todos. agradezco. Pues muchas gracias, David. A ti por invitarme.